Laura Páez, soy la secretaria de CEFE en Córdoba este año, y bueno, está también presente, van a ver a la doctora Fernanda Presotti, que es la prosecretaria, y a todo el grupo CEFE en Córdoba, a las cuales les agradezco muchísimo por todo el esfuerzo. Hoy tenemos realmente la dicha de poder estar con esta charla del doctor Luis Ahumada. Bueno, creo que todos lo conocemos, pero para quienes no lo conocen, el doctor Luis Ahumada es jefe de servicio del servicio de neonatología del Hospital Misericordia y del Sanatorio Allende. Bueno, tiene un montón de experiencia y bueno, nosotros lo queremos mucho particularmente. Y su charla de hoy viene a hacer toda una revisión de las nuevas guías sobre hiperbilirrubinemia neonatal. La idea es que el doctor dé su charla y al final de todo podamos hacer las preguntas que crean convenientes. Así que bueno, doctor, le doy la palabra y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Fer, Laura, sobre todo por esa presentación de afecto, que es lo mejor que uno puede tener en el currículum. Bueno, hace un tiempo a mí me viene interesando este tema. La verdad que no sé cómo caí en la hiperbilirrubinemia neonatal, pero bueno, hice un trabajo en el año, a principios del 2000, bueno, que lo Recording in presentaba progress. en algunos congresos, y bueno, y creo que de ahí es como que me empecé a interesar, más allá de que también tuve contacto con algunos expertos internacionales respecto a esto. Entonces, justo me invitan a hablar de este tema cuando en septiembre de ahora, del año 2022, aparecen las nuevas guías de la Academia Americana de Pediatría, que es con las que en general nosotros nos venimos manejando. Algunos lo saben y otros no, pero nos venimos todos manejando con estas guías desde el año 2004. Para hacer una introducción al tema, la ictericia neonatal como síntoma clínico es la situación clínica que más comúnmente requiere atención médica en la neonatología, sobre todo en las readmisiones después que el paciente o que el recién nacido se va de alta de internación conjunta. Se refiere a la coloración amarilla de la piel y la esclerótica como resultado de aumento en la sangre de la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Como todos saben, esto ocurre en casi todos los recién nacidos que van a tener un valor de bilirrubina bajo cuando nacen, pero después va a aumentar unos 15 o 17 veces más de lo que puede tener un adulto o un niño, y posteriormente los procesos metabólicos que tiene toda persona van disminuyendo estos valores para llegar a estos valores adultos que están alrededor de 1 miligramo por ciento. El pico en general se da entre el tercer y quinto día, y para explicar un poco la transición es que al principio el pigmento, o sea la bilirrubina, se viene produciendo siempre, pero es metabolizada o es eliminada a través de la placenta, y después ya se hace cargo el metabolismo hepático de eliminarla, y hasta que eso ocurre pasan estos 3 o 5 días en donde hace el pico normal este pigmento que se acumula en el cuerpo, que es la bilirrubina. ¿Por qué es un problema? Porque si es algo tan fisiológico y se da en casi todos los recién nacidos, es porque con niveles excesivos puede generar neurotoxicidad. Bueno, todos conocen este cuadro. Yo no voy a hacer la revisión que está en todos los libros, porque no nos daría tiempo, pero lo básico que tienen que saber, que del sistema retículo endoteliar, cuando van, digamos, muriendo, por así decirlo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, van liberando la hemoglobina a la sangre, que se va a separar en el heme y el hierro. Esto va a ser tomado, este grupo heme
va a terminar por distintos procesos que están todos ahí, hemoxigenasa, biliverdina reductasa, etcétera, en biliverdina. Hay otros productos que van a colaborar con estas hemoproteínas, que son la eritropoyesis ineficaz, que va a colaborar con un 25%, por ejemplo, de todo el EM que va a ser la carga, que por distintos procesos se va a transformar en biliverdina, de biliverdina por la biliverdina reductasa, bilirrubina, se va a unir a la albúmina, este proceso también es importante, ya lo van a ver, y después por una proteína aceptora va al, digamos, al metabolismo hepático, donde es glucuronizada por la glucuroniltransferasa, donde se convierte en glucurónido de bilirrubina para ser hidrosoluble y poder ser eliminada al intestino y parte a nivel renal. En el intestino, si puede existir una beta-glucuronidasa que está presente en la lactancia materna, que a veces desconjuga esta bilirrubina, o por un proceso, por ejemplo, de una alimentación insuficiente, puede desconjugarse en el interior o en la luz intestinal y volver a absorberse, o sea, volver a hacerse liposoluble, absorberse y pasar a la circulación, donde es, digamos, nuevamente hace este círculo que se llama círculo entero hepático de la bilirrubina. Entonces, vamos a tener una forma fisiológica que tiene que ver con con primero una vida media reducida que tienen los glóbulos rojos de todos los recién nacidos, que es menor que, digamos, la vida media que tienen los glóbulos rojos adultos o más maduros, y por toda una inmadurez que hay en el sistema de metabolización hepática. Esto va a hacer entonces que se genere lo que nosotros conocemos como ictericia fisiológica, que es este aumento normal que ocurre de la bilirrubina en los primeros días de vida. Ahora, en los primeros días de vida ustedes saben que la mayoría de los bebés están alimentados con lactancia materna. La lactancia materna al principio tiene un volumen que no es, digamos, alto. Se calcula que la cantidad de lactancia materna que incorpora en las primeras horas de vida no pasa de 20 por kilo, o sea, eso que nosotros hacemos, ese 60 por kilo de aporte al principio cuando el niño no se está alimentando, es mucho más bajo fisiológicamente cuando está solamente con lactancia materna. Hasta tanto viene el tema de la bajada de la leche, etcétera, que hace que la producción de leche sea mucho mayor por parte de la madre y este bolo alimenticio se vuelve más importante. Hasta que esto ocurre, el círculo entero hepático está aumentado porque yo les dije que parte de esta eliminación de la bilirrubina dependía de un bolo alimenticio adecuado. Y si persistiera, digamos, esta hipogalactia o esta, digamos, déficit en cuanto a la alimentación, este círculo entero hepático se prolonga más tiempo y entonces se produce lo que se llama ictericia precoz o por lactancia materna precoz, que sería un aumento de la circulación enterohepática. Esto, como van a ver en las guías, está, digamos, se le cambia el nombre para no asociar a este proceso que podría ser una desviación de lo normal a la lactancia materna, que por supuesto es lo que todos promovemos como la mejor alimentación para el recién nacido. Pero digamos, una exageración de este círculo entero hepático en los primeros días, que esto no ocurre por supuesto si el paciente está o el recién nacido está con fórmula, porque evidentemente la fórmula determina un bolo alimenticio mucho más importante en los primeros días, va a explicar esta forma que se llama ictericia por lactancia materna precoz. Y hay una forma que es tardía, que en general se da después de los 5 o 7 días, en donde persisten niveles altos, que es la forma tardía de ictericia por lactancia materna, que tiene que ver con una glucuronidasa que está presente en algunas leches maternas, que va a desconjugar la bilirrubina y entonces también la va a hacer mucho más absorbible al círculo entero hepático. Esta forma de ictericia por lactancia materna precoz ahora se llama por déficit en cuanto al aporte.
Bueno, ¿me están escuchando bien, Laura? Sí, doctor, perfecto, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de historia, cómo viene, o no de toda la historia, porque como les digo, el tema de la bilirrubina, de ictericia, hiperbilirrubinemia, etcétera, es bastante largo en la neonatología. De hecho, les cuento así como forma anecdotaria que los encuentros del SPR, que es esa reunión de las Academias Americanas de Pediatría, hay un grupo y un comité donde están muchos de los nombres que ustedes van a ver en los artículos, que se dedican específicamente a todo lo que tenga que ver con la ictericia neonatal. Este grupo que fue haciendo las pautas, todo, en algún momento, uno de los principales, que fue el doctor Jeffrey Meisel, que es un neonatólogo de mucho prestigio y muy conocido en Estados Unidos, aunque proviene de Sudáfrica, que en algún momento había hecho un artículo que si la bilirrubina subía los primeros días de vida, por algo debía estar, y que se le reconocían que tenía propiedades antioxidantes, que eran, digamos, buenas o, digamos, o fisiológicamente aconsejables para todo recién nacido, debido a que, bueno, hay todo el nacimiento es un proceso donde genera muchos radicales libres, un proceso de estrés oxidativo importante. ¿No sé? Tú saben que todos los bebés sufren un cierto grado de hipoxia fisiológica durante el nacimiento, y esto persiste por unos días. Entonces, que la bilirrubina venía a ser como un factor antioxidante adecuado para esa etapa de la vida, y se le dejó de prestar importancia a la ictericia neonatal. Entonces se habló de la billintofobia, que era eso de que los neonatólogos estaban, digamos, muy obsesionados porque los recién nacidos no pasaran de los 20 miligramos por ciento de bilirrubina total, y se empezaron como a relajar estas pautas. Este relajamiento de las pautas hizo que en la década de 90 hubiera un resurgimiento importante del Carnícterus, que tuvo que ver también con otras situaciones, como fue una lactancia materna que se promocionaba, pero que no era apoyada en la medida que se debía, con las altas precoces. Entonces la madre no terminaba de hacer una buena incorporación de la lactancia materna y de la alimentación de su bebé y del conocimiento y de los signos de alarma del bebé. Se iban de alta y se los citaba a los 7 a 10 días, y muchos de estos bebés venían deshidratados, desnutridos. Esto que los que hacen neo o pediatría de los primeros días lo han visto, que son bebés que, bueno, por ahí la mamá no ha tenido los signos de alarma, no se le ha dado las pautas ni la contención necesaria, y el niño viene con un 20% de pérdida de peso, bilirrubinas altas, acidótico, y entonces hacían niños sanos y normales, podían llegar a ser estas consecuencias nefastas como es el Carnícterus en un niño. A partir de ahí se revisaron las pautas y surge esto, que son, en el año 99 lo publica Butoni y la doctora Johnson, que son percentilos de bilirrubina en base a 10.000 o 12.000 pacientes que habían acumulado, y en donde establecen percentilos, y permite esto un manejo de la bilirrubina de manera hora específica. O sea, que no había un valor normal entre las 24 y 48 horas, como se manejaba antes, sino que había un valor normal o un percentilo 95 para las 12 horas, otra para las 24, otra entre medio para las 18, y así sucesivamente en los primeros días de vida. Y establecen estos primeros percentilos o nomograma de la bilirrubina, que pertenece a estos dos autores. A partir de ahí se pudo determinar distintas zonas de riesgo. Fíjense que hay una zona de bajo riesgo, una zona de riesgo intermedio-bajo, otra zona de intermedio-alto y la zona de más alto riesgo. Estos percentilos fueron muy útiles porque se empezó a hacer un enfoque diferente de lo que era el manejo de la ictericia. Por ejemplo, se clasificó en significativa cuando pasaba del percentilo 95 después de las 72 horas, en severa cuando era mayor de 20 después de 72 horas, en extrema mayor de 25 miligramos por ciento,
y ya peligrosa o con posibilidades de producir encefalopatía bilirrubínica más marcadamente cuando era más de 30 miligramos por ciento. ¿Cuáles fueron las ventajas de estos percentilos de Butani? Que según Butani, digamos, cuando el paciente uno le hacía un valor de bilirrubina y estaba en la zona de bajo riesgo, un 0% en este primer trabajo hacían una bilirrubina significativa por encima del percentilo 95 después de las 72 horas de vida. Y así cada zona tenía una probabilidad, y esto permitía que si uno tenía un recién nacido y le había hecho una prueba de bilirrubina previo al alta, poder predecir si iba a ser una ictericia significativa porque estaba en la zona de alto riesgo o estaba totalmente excluido porque estaba en una zona de bajo riesgo. Bueno, esto que pareció espectacular, porque decimos, bueno, entonces si tenemos un valor de bilirrubina en las primeras horas antes que el paciente se vaya de alta, podemos decirle quédese tranquilo, vuelva de acá 7 a 10 días, que no va a generar ictericia en forma significativa. Eso cuando lo presentaron, yo me acuerdo que había venido un doctor Luis Pruden a hablarnos de estas guías, que es un profesor de Buenos Aires, y nos llamó la atención y ahí me surgió la necesidad de hacer un trabajo para ver si estas guías se aplicaban para nuestra población. Y nosotros en ese momento yo estaba en un lugar donde se iban de alta precoz los bebés, entonces se le hacía como una pesquisa de bilirrubina antes de que se fueran de alta, y después se le hacía cuando volvían en el primer control un screening con el screening metabólico normal, y entonces teníamos dos valores, y entonces pudimos con eso realizar unas curvas, además con las curvas estos percentilos de Butani establecimos zonas de riesgo, y le íbamos pidiendo cada 12 horas si estaban en la zona de alto riesgo, si estaban en una zona de riesgo intermedio alto, le pedíamos cada 24, y si no le hacíamos el control normal entre los 3 a 5 días. Entonces, vimos cómo eran nuestros percentilos de acuerdo a estos valores, y vimos que eran mucho más bajos que los de Butani. Estos que ustedes ven abajo eran los percentilos nuestros, que era el 40, como ven, están más bajos, el 75 también, y el que más coincidía era el 95. Después vimos que esto se repitió en otros estudios que se hicieron en otras partes del país, donde se vio que el percentilo 40 era mucho más bajo que el de Butani. Y lo otro que pudimos ver era que no existía esa valor predictivo negativo tan fuerte como cuando el paciente estaba debajo de un determinado percentilo que no tenía ninguna posibilidad de desarrollar ictericia posteriormente. En nuestro caso, por ejemplo, un 5% hizo una ictericia significativa a pesar de estar en la zona baja de Butani, y algunos incluso requirieron luminoterapia. Con lo cual, era muy bueno, tenía un valor predictivo fuerte e importante, pero no era absoluto. Y esto, después todos los trabajos probaron que era así. Entonces, después del 99 viene todo un replanteo y ya no se sabía qué hacer con la ictericia, si darle importancia a un valor, a otro, si establecer que con 13 o 14 en un determinado momento había que sí o sí ponerlo en luminoterapia o no, hasta que aparecen en el año 2004 estas guías, que son, digamos, las que ahora estamos revisando, pero que estas fueron las primeras, del manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal en lactantes de 35 o más semanas de gestación, o sea, niños a término o pretérminos tardíos, que son del 2004, como ustedes pueden ver, y que son como 40 páginas, ¿no? Y la idea era promover y sostener, o sea, tenía estos capítulos: promover y sostener una lactancia materna exitosa, establecer protocolos para la identificación y evaluación de la hiperbilirrubinemia, medir con bilirrubina total sérica o transcutánea en las primeras 24 horas de vida, reconocer que la estimación visual conduce a error, interpretar la bilirrubina total acorde a la edad en horas y no como se hacía antes por días, reconocer que los pacientes que tienen menos de 38 semanas de edad gestacional
y están con lactancia materna exclusiva están en serio riesgo de ictericia severa y requieren una vigilancia y monitoreo estrecho, evaluar el riesgo en todos los recién nacidos previo al alta, proveer información escrita y verbal a todos los padres previo al alta de la internación conjunta, un control posalta de acuerdo a riesgo y al momento del alta. Nosotros a partir de ahí empezamos a decir que todo niño que se iba con menos a las 24 o 36 horas o antes de las 48 horas de vida, debía ser controlado a las 48 y 72 horas, no solamente por la ictericia, sino por toda la problemática que existe en estos bebés, y respecto todo, sobre todo a la incorporación de la lactancia materna. Y cuando había una ictericia importante y estaba indicado, realizar una luminoterapia efectiva y una exsanguinotransfusión sin riesgo. Estas 10 pautas, si ustedes se graban estas 10 cosas, ya saben casi todo lo que tienen que saber respecto a la ictericia neonatal. Y esto ahora, después, aparece después una clarificación, donde, como ustedes ven, dice, en el año 2009 hay un update con una clarificación de estas pautas, donde empiezan a distinguir que hay factores de riesgo y factores de neurotoxicidad, y no son lo mismo. O sea, una cosa es factor de riesgo a tener hiperbilirrubinemia, y otro es factor de riesgo a que determinadas situaciones generen un aumento en la neurotoxicidad, y ahí empieza a reconocerse que no es lo mismo nivel de bilirrubina con neurotoxicidad, sino que hay otros factores que están bien implicados, y que el nivel de bilirrubina en sangre es uno de los factores que tienen que ver con la neurotoxicidad. También ahí se empieza a hablar de que, y a promover, sobre todo Bután y todo su grupo, de que haya un screening universal de bilirrubina para realizar a todos los niños, que muchas instituciones se han incorporado, en muchas de las que nosotros trabajamos, y aquí en Córdoba, donde junto con el screening metabólico se le hace un control de bilirrubina total, o se le hace una bilirrubina transcutánea. Se establece el seguimiento posalta, que no estaba bien claro, donde se dice que en situaciones de alta precoz los niños deben ser controlados a las 48 horas, y sobre todo, si hay factores de riesgo, tienen que ser controlados mucho más seguido. Y también entonces que, bueno, todos dan una serie de intervenciones para disminuir la hiperbilirrubinemia peligrosa. Hasta que, mire, pasaron de las primeras pautas casi 18 años, y aparecen ahora las nuevas pautas de este comité, donde están, si ustedes ven, está Bután, está Meisel, están muchos. La doctora Lloyd Johnson ya no, porque ya era grande cuando hizo ese primer trabajo, y se actualizan las pautas en septiembre del año 2022, con, como ustedes ven, dice, una revisión de las guías de práctica clínica para el manejo de la hiperbilirrubinemia en neonatos de 35 semanas o más de edad gestacional. Bueno, estas se dividen en capítulos, es lo que vamos a un poco nosotros a ver. El primer capítulo es prevención de la hiperbilirrubinemia, y ahí tiene dos partes. Una, prevención de hiperbilirrubinemia asociada a enfermedad hemolítica isoinmune, y la otra, proveer un soporte nutricional adecuado, sobre todo de apoyo y soporte de la lactancia materna. Entonces ustedes van a ver que se dividen así, capítulo 1A, B, C, etcétera, de acuerdo a los ítems que haya en cada uno de los capítulos. Respecto a la prevención de hiperbilirrubinemia asociada a enfermedad hemolítica isoinmune, hace mucho de lo que nosotros hacemos habitualmente, que es solicitar a todo recién nacido, a toda madre, un grupo factor y CUMS indirecta, que por lo menos es lo que se hace en la mayoría de las instituciones, y al recién nacido un grupo y factor. En algunos casos se hace en forma universal la CUMS, en otros, si hubiera alguna posibilidad de enfermedad hemolítica isoinmune, se solicita, pero es como que nosotros esto lo tenemos incorporado, pero en Estados Unidos estas cosas no estaban totalmente incorporadas y se hacían a criterio del médico. Entonces, primero lo que dice es identificar a los recién nacidos con riesgo de hiperbilirrubinemia debido a la presencia de anticuerpos maternos. O sea, solicitar si hay una CUMS positiva
en la madre que pudiera llevar a una ictericia posterior por enfermedad hemolítica isoinmune en el recién nacido. Entonces, a las embarazadas, pedirle grupo, factor y CUMS para establecer riesgo de enfermedad hemolítica y la necesidad de inmunoglobulina anti-RH en la madre y la posibilidad de inmunoglobulina estándar eventualmente para el recién nacido si tuviera una enfermedad hemolítica isoinmune importante. Si la madre es positiva o se desconoce, sí o sí hacerle grupo RH en el recién nacido. Bueno, creo que esto lo hacemos todos. Cuando digo si la madre es positiva, es si es RH negativa o si es cero o del grupo 0. Entonces establecen, por ejemplo, este primer algoritmo en donde, bueno, se dice esto: si la madre tiene anticuerpos, si no tiene, si no se ha realizado el screening en la madre, bueno, hacer la prueba de CUMS al bebé y el grupo de sangre. Si es positiva, bueno, la CUMS, ahí sí establecer que si la madre recibió, primero diferenciar si esos anticuerpos son anti-RH o son anticuerpos generales. Después, si la madre recibió una gamma globulina anti-D durante el embarazo, esto puede darte positivo, y esto se hace muy frecuentemente, ¿no? Que a las 28 semanas se indique la gamma globulina, y esto podría dar que el bebé tenga una CUMS positiva en los primeros, cuando nace. Y cuando la madre cuando la madre es conocida a no tener un anti-RH positivo, antes de colocarle la inmunoglobulina anti-RH. O sea que en definitiva se le pide entonces la CUMS al bebé, y salvo que la madre lo haya recibido y que por eso dé positivo, o que tenga anticuerpos diferentes, que esto aparentemente lo puede verse en los estudios inmunohematológicos, entonces se considera que se sigue las guías normalmente si esto no ocurre. Ahora, si el bebé es positivo y nada de esto está pasando, se pasa a las guías y se valora si el paciente tiene riesgo de neurotoxicidad, ya sea midiendo la bilirrubina total inmediatamente, y dependiendo de los factores de riesgo que tiene, se mide cada 4 horas al principio o cada 2 horas o cada 12 horas después. Esto es entonces cuando tenemos un lactante con una CUMS positiva, ya sea por RH o por ser del grupo 0 o por tener algún otro factor dentro de los antígenos que pueden provocar una reacción isoinmune. Bueno, respecto a proveer un soporte nutricional, sobre todo referido a la lactancia materna, ellos hablan entonces ahora de no ictericia precoz por lactancia materna, sino de hiperbilirrubinemia por aporte subóptimo. Fíjense que no nombran la palabra lactancia materna. Esto se da entre los 3 y 5 días, donde hay un descenso de peso muy importante y que tiene que ver, como dijimos, por el incremento del círculo entero hepático. Y también hay un síndrome de ictericia por lactancia materna específicamente, que es esta que yo les hablé, que sería la forma tardía. Y cuando vemos en forma general distintos trabajos, se ha observado que los pacientes cuando están con lactancia materna, a los 28 días un 43% tiene más de 5 miligramos por ciento de bilirrubina total, que un 9% tiene más de 10 y un 1% persisten más de 13, niños sanos y normales, ¿no? Recién nacidos sanos. O sea que la lactancia materna puede tener factores que generen esta ictericia, y por lo tanto, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que indica, yo no voy a dar todas las pautas porque por supuesto son bastante largas, pero el soporte de la lactancia materna con un enfoque centrado en la familia, donde se promueva, donde se soporte, donde se haga puericultura, donde haya consejería de lactancia materna, para que este tipo o esta forma de ictericia disminuya a valores mínimos.
Y el tema de proveer suplementos tiene que ser, dice, una valoración que haga el neonatólogo o el médico o el pediatra discutiendo las situaciones de riesgo-beneficio con los padres. Así que, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, cómo entonces se reafirma la importancia del soporte de la lactancia materna en las nuevas guías. Después, el capítulo 2 dice evaluación y monitoreo para hiperbilirrubinemia. Lo primero es identificando factores de riesgo, identificando necesidad de tratamiento, la estimación visual de las concentraciones de bilirrubina, los niveles de bilirrubina transcutáneos y la elevación de la bilirrubina directa conjugada. Bueno, el primer factor, entonces, ¿cómo identificamos factores de riesgo? Esto lo identificamos con los antecedentes, el examen físico y el laboratorio, para establecer cuál es el nivel que tenemos. Entonces, esto es importante y enfatiza el tema de una buena anamnesia a todos los recién nacidos, en todos los casos que se evalúe un recién nacido, con toda la historia familiar y la historia, por supuesto, del embarazo y los datos perinatales que aumentan los riesgos de padecer una ictericia neonatal, un examen físico minucioso y el laboratorio para establecer qué valor tenemos en caso de que esté indicado. Hablan de una enfermedad que es más predominante en Estados Unidos que en otras zonas, o por lo menos que en Argentina, que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa y otras enfermedades hemolíticas que son factores de riesgo importantes para tener ictericia neonatal. Entre las otras hemolíticas, por supuesto, la que nosotros ya conocemos, que es las incompatibilidades de RH y las incompatibilidades de grupo y de subgrupo. Me paro acá en la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa porque no conocemos mucho nosotros ni sabemos cuál es la incidencia en nuestro medio. Yo encontré un trabajo que se hizo utilizando la pesquisa neonatal en 4.500 recién nacidos, que 1 por 1.000 presentaban un déficit total o parcial de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que es una enfermedad que, digamos, que es una enzima que está involucrada en frenar los procesos oxidativos y entonces genera, digamos, protege al glóbulo rojo de una anemia hemolítica que cuando está deficitaria se produce por aumento, como les digo, de los fenómenos oxidativos en el recién nacido. Esto no se da en forma persistente, sino que ante un determinado hecho de estrés oxidativo hacen como picos, y por lo tanto es una forma de ictericia que es diferente a las otras enfermedades hemolíticas. Se da con más frecuencia en USA, en Estados Unidos, por el tema de la predominancia de la raza afroamericana. En general hay una cuestión racial genética, sobre todo derivada de países, o los que son inmigrantes africanos o asiáticos, de Japón, China, o del Medio Oriente, y también de la zona mediterránea. En esa parte es donde tal vez nosotros tengamos mucho de lo que es Italia, España o Grecia, que pueden tener también una cierta predisposición a esta enfermedad hemolítica. Que en general, bueno, lo que tiene es que se presenta como una enfermedad que, digamos, la tenemos que sospechar cuando sale de lo normal, cuando tenemos un valor alto en las primeras 24 horas, o cuando veníamos con un valor bajo al principio y de golpe hace un pico. Todas estas formas nos pueden hacer sospechar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. No se hacen todos los laboratorios, hay algunos laboratorios en Córdoba que lo hacen, como la Fundación para el Progreso de la Medicina, que estoy averiguando ahora últimamente. Nosotros en general de rutina no lo pedimos, pero esta gente que hizo este trabajo dijo que como la incidencia de 1 en 1.000 y puede ayudar a prevenir estos fenómenos hemolíticos y otras situaciones que genera, que debería hacerse un screening universal, o sugieren un screening universal. Esto no está, por supuesto, en las pautas. Lo que sí dice la pauta, que entonces produce una ictericia severa o atípica, con una forma que es diferente a lo que habitualmente vemos, y que
cuando hacemos el estudio en el neonato, a veces la actividad de la glucosa 6-fosfato puede ser normal a pesar de tener esta deficiencia, y que aconsejan repetirla a los 3 meses cuando hay una sospecha fuerte de esta enfermedad. Bueno, entonces, factores de riesgo, como les dije, hay factores de riesgo para desarrollar una hiperbilirrubinemia significativa y otros factores de neurotoxicidad. Los factores de riesgo que están en las pautas son una edad gestacional más baja, y acá fíjense que dice, antes decía menor de 38 semanas, pero ahora nos dice que el riesgo aumenta por cada semana adicional menor de 40 semanas. O sea que 39, digamos, aumenta un cierto riesgo más que 38, más que 37, y así hasta bajando la edad gestacional. O sea, el riesgo se aumenta cada vez que se disminuye de lo que sería el término normal. También presentar una ictericia, por supuesto, clínica en las primeras 24 horas, porque habla de una ictericia mayor a 4 miligramos por ciento. También cuando se aplican las pautas prealta y se le realiza una bilirrubina transcutánea previo al alta o una bilirrubina total sérica que esté cerca del umbral de fototerapia, de la indicación de fototerapia, o cuando tenemos una sospecha de hemólisis de cualquier causa, ahí vemos las grupales, ahí vemos las esferocitosis, por incompatibilidad RH, etcétera, que sea, dice, conocida o sospechada, y habla, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando la bilirrubina total o transcutánea aumenta más de 0,3 miligramos por ciento por hora en las primeras 24 horas, o aumenta más de 0,2 miligramos por ciento por hora después de las primeras 24 horas. O sea que cuando ustedes tienen un aumento, por ejemplo, lo vieron ictérico, le pidieron un control a las 12 horas, y le piden otro a las 10, porque sospechan de que puede haber una enfermedad hemolítica a las 10, por ejemplo, a las 24 horas, y en 12 horas subió a un ritmo mayor de 0,3 miligramos por ciento, tienen que sospechar que hay una enfermedad hemolítica. El aumento normal, ya lo van a ver en las curvas, es menor a ese aumento. Y por supuesto es definitivo y puede ser una indicación de exsanguinotransfusión cuando es mayor de 0,5. Eso lo tenemos ya como establecido. Cuando requiere, por supuesto, fototerapia antes de la descarga, cuando ha habido otros parientes o hermanos que han requerido fototerapia o exsanguinotransfusión, cuando hay una historia familiar o ancestros que son subjetivos de tener una enfermedad hereditaria, como les dije, como la glucosa 6-fosfato u otras enfermedades como la esferocitosis o depranocitosis, etc. Cuando hay una alimentación con lactancia materna exclusiva, pero con un aporte subóptimo, pacientes que han bajado mucho de peso previo al alta, por ejemplo, cuando hay un cefalohematoma o un sangrado en alguna otra parte, el síndrome de Down, los síndromes macrosómicos o los lactantes macrosómicos hijos de madre diabética. Bueno, entonces, ictericia significa, riesgo de ictericia significativa, bueno, acá está resumido lo que estos están en las pautas anteriores, pero como ven, agregaron algunos otros criterios más. Bueno, el capítulo B o el apartado B es identificando necesidad de tratamiento, entonces establecen nuevos umbrales para tratamiento y decisiones. Recuérdense que todas las decisiones hay que realizarlas en base a bilirrubina total. Algunos hacen la diferencia con bilirrubina indirecta, eso no es correcto. Todas las pautas y todas las guías se tienen que hacer con bilirrubina total, porque según dicen en estas pautas, y lo vienen diciendo desde las anteriores, que casi todos los laboratorios hacen bilirrubina total, pero no todos diferencian entre bilirrubina total directa o indirecta. Bueno, y establecen criterios de acuerdo a edad gestacional y a factores de riesgo de neurotoxicidad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que van a predisponer a tener neurotoxicidad? Bueno, la prematurez, sobre todo cuando es menor de 38 semanas, y se va incrementando, como dijimos, por cada edad gestacional más baja que haya. Cuando la albúmina
que es el transportador de esa bilirrubina, está baja, porque deja mucha bilirrubina libre que atraviesa más la barrera hematoencefálica. Cuando hay una enfermedad isoinmune de cualquier tipo, sobre todo con CUMS positiva. Recuerden que las grupales tienen un 20 a 30% de CUMS positiva, que las hace más grave que si no lo tienen. No obstante, no quiere decir que no pueda existir una enfermedad hemolítica de grupo que tenga CUMS negativa, eso sabemos que es así. O sea, ya tener una madre cero con un bebé B o A tiene que hacernos despertar la posibilidad de que realice una ictericia significativa que requiera tratamiento. Pero si a su vez tiene una CUMS positiva, digamos, las posibilidades son mucho mayores, o sea, aumenta el riesgo de tener una enfermedad hemolítica isoinmune. Bueno, también están, por supuesto, el RH, todo lo que ustedes saben, la deficiencia de glucosa 6-fosfato u otra condición que conozcamos. La sepsis o una inestabilidad clínica significativa en las horas previas a la presentación de ictericia, porque genera acidosis, porque genera trastornos de hemodinámicos, etcétera, aumento de la CO2, etcétera, que van a predisponer a que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y se deposite la bilirrubina en determinadas zonas específicas que generan, digamos, los efectos tóxicos de la bilirrubina, lo que se llama encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, que es los síntomas neurológicos que presentan en los primeros días, y que si ya queda con secuelas ya se habla de carníctero, o sea, la forma crónica, donde queda con la corea atetoidea, etcétera, o con movimientos distónicos, ya, o la misma trastornos en el nervio auditivo, son las formas crónicas de esta encefalopatía. Esto se le llama carnícteros para diferenciarla de la encefalopatía de los primeros días. Bueno, la valoración, esta valoración que nosotros hacemos de esta progresión cefalocaudal se hizo a través de un artículo de Kremer del año 1969, así que bastante viejo. Y como ven, hay una variabilidad muy, muy importante, y más si el niño tiene una pigmentación melánica importante. Pero bueno, permite establecer algún criterio que si llega como a la zona 5, en general es mayor de 15, y si, no se lo ve amarillo para nada, bueno, en general está menor de 4 o de 5. Esto más o menos es groseramente, y esto es lo que, pero hay que saber que la interpretación es bastante variable, por lo menos lo que dice el artículo inicial, después no se hicieron nuevos artículos con esto. Bueno, entonces la estimación visual, como dijimos, puede conducir a error, y es muy variable. Se usa principalmente para la postalta, para saber si un niño lo vemos amarillo y tenemos duda, o le hacemos un transcutáneo o una bilirrubina en sangre. La estimación es muy variable. Si está nictérico, creemos que tiene menos de 4, y es muy poco probable que vaya a estar arriba de 12. O sea, nos sirve para, digamos, establecer criterios así en forma grosera. Pero lo que sugieren las pautas es que todo niño debería tener un screening de bilirrubina total o bilirrubina transcutánea previo al alta, idealmente entre las 24 y 48 horas, y antes, si es observada, antes de las 24 horas de vida. Y que si se va a hacer una bilirrubina en sangre, se haga junto al screening para no generarle una invasión más o una agresión más con la extracción de sangre en forma. Entonces, lo que sugieren entonces que todo niño debería ser screenado antes del alta, y que este screening debería hacerse junto con el screening metabólico normal que hacemos todos los recién nacidos. Bueno, y lo otro que dice que la correlación de la bilirrubina total transcutánea es buena entre 3 miligramos por ciento y 15 miligramos por ciento. Después de esos valores, la verdad que la correlación es no es tan buena, y también depende un poco de los dispositivos que miden en forma diferente la bilirrubina transcutánea. Entonces dedica un capítulo especial a lo que es bilirrubina transcutánea, o un apartado,
donde bueno, establece que lo que hace la bilirrubina transcutánea es medir el color amarillento de la piel, reflejado en la luz transmitida, o sea, de acuerdo a lo amarillo que está la piel, transmite un determinado, o con la aplicación de determinados ondas de luz, va a transmitir una determinada captación de ese color amarillo que va a pasar a un algoritmo donde va a establecer qué predicción hay por el color amarillo de la piel de bilirrubina total sérica. Esto que ha probado los distintos trabajos, que reduce las extracciones y la probabilidad de una bilirrubina total mayor de 20 posterior al nacimiento. Tiene factores que pueden influir, como la melanina de la piel, es menos visible en pacientes con piel oscura, y también del tipo de instrumento, porque hay distintos tipos de transcutáneos de bilirrubina. Y lo que establece que si, también dice como esto, de que si el recién nacido no puede ser seguido posteriormente al alta, por cuestiones sociales, etcétera, retrasar el alta antes de, o sea, de darlo de alta en internación conjunta. Bueno, así que ya hay bastantes trabajos que han visto que hay una buena correlación y hay nomogramas, como se ha hecho en sangre, con la bilirrubina transcutánea, para validar, digamos, este método de evaluación de la bilirrubina en sangre. Ahí se muestra que, digamos, es una prueba que tiene bastante correlación, con buena especificidad y sensibilidad, y que se pueden establecer distintos percentilos igual que con la bilirrubina en sangre. Bueno, hay un trabajo que salió publicado en el año 2019, donde estableció que en general la línea de bilirrubina varía un poco respecto a cuando se mide en sangre. A ver si está acá, sí. Cuando se mide en sangre y se compara, el nivel de bilirrubina transcutánea estaría 1 o 2 miligramos por encima del valor. O sea, que cuando nosotros hacemos una bilirrubina transcutánea, si vamos a tomar decisiones, pensemos que puede haber una variabilidad de 1 a 2 miligramos por ciento por encima. Esta diferencia con la mediana la da que es 2,4 miligramos por ciento diferente a la bilirrubina total. Bueno, acá es lo que establecieron como base de por qué se habla de hemólisis cuando sube más de 0,2 miligramos por ciento, porque sería, digamos, el aumento que se da en el percentilo 95. Por encima de este aumento es que la velocidad está por encima de 0,2 miligramos por decilitro. Esto es real después de las 24 horas, en las primeras 24 horas, como dije, cuando es más de 0,3 miligramos por ciento por hora. Bueno, la elevación de la bilirrubina directo conjugada, hay una cosa importante que dicen que bilirrubina directa y conjugada no es lo mismo. O sea que la bilirrubina directa es cuando hay una reacción de bilirrubina tanto indirecta, tanto conjugada como no conjugada, que hacen esta reacción y que genera lo que se llama bilirrubina directa, pero que es más variable que la medición de bilirrubina conjugada. Esto es algo teórico, porque para nosotros saber si está aumentada la bilirrubina conjugada no tenemos otro método que hacer bilirrubina directa. Pero sepan que es una reacción en donde no solamente está toda la bilirrubina conjugada, sino que hay una parte que es bilirrubina no conjugada. Y todo esto forma parte de esta reacción de bilirrubina directa, que en general todos los laboratorios lo que hacen es medir la bilirrubina total, la bilirrubina directa, y la resta la consideran que es bilirrubina indirecta o no conjugada. No sé si se entendió eso, pero dicen, por ejemplo, que es anormal la bilirrubina directa cuando es más de 1 miligramo por ciento, que es lo que nosotros usamos prácticamente, pero que la bilirrubina conjugada, si la pudiéramos medir, es anormal cuando es más del 0,3 miligramos por ciento. Bueno, y cuando hablamos de, la atresia de vías biliares, es cuando hay valores mayores
que hay que sospechar atresia de vías biliares, y esto hay que hacer seguimiento por lo menos por 2 semanas y estar atento a esta forma de bilirrubina porque ustedes saben las consecuencias que tiene. En general, la colestasis se usa cuando hay una bilirrubina directa que es mayor al 20% de la total. No sé por qué ahí dice la O, se ve que me equivoqué en la letra. Bueno, considerar en ictericia cuando que puede haber una colestasis cuando después de las 2 semanas el niño sigue ictérico si está alimentado por fórmula, o mayor de 3 semanas cuando están con lactancia materna. Por lo que les dije que se prolongaba por ahí la posibilidad de tener una bilirrubina alta con lactancia materna. Entonces, después de las 2 semanas, si observamos un niño ictérico, puede ser, digamos, hay que considerar que si está alimentado por fórmula es anormal, y si está alimentado con lactancia materna y pasaron 3 semanas es anormal. Y por supuesto, hacer una alta sospecha de atresia de vías biliares a través de la coloración de la materia fecal principalmente, y de la, secundariamente, de la orina o de la coluria. El apartado 3 tiene que ver, o el capítulo 3, con el tratamiento de la hiperbilirrubinemia, y ahí vamos a tener 6 apartados. El A, que es el tratamiento con luminoterapia, la hiperbilirrubinemia indirecta prolongada, la monitorización del recién nacido en luminoterapia, cómo se discontinúa la luminoterapia, el seguimiento por luminoterapia y la escalada del cuidado e indicación de exsanguinotransfusión. Escalada del cuidado se refiere al escalamiento que vamos haciendo en base a los niveles, y cuando estamos cercanos a la indicación de exsanguinotransfusión, lo que tenemos que hacer. Bueno, el tratamiento de luminoterapia, por el tiempo, vamos a ir un poquito más rápido, pero sepan que ya actualmente ya no se habla de estándar e intensivo, sino que toda luminoterapia que aplicamos debería tener una irradiancia de 475, que esto se puede medir, hay radiogalvanómetros que lo miden, y que tendría que estar entre 460 y 490 para ser efectiva. En general usamos ahora, lo que dice las pautas, usar las luces LED, ya no habla de las otras, y el efecto, bueno, de lo que tiene la luminoterapia, lo que se ha probado es que desciende la bilirrubina y acorta el tiempo de tratamiento. Si evita la neurotoxicidad, es una duda. Si esto de bajarla, digamos, así intensamente, con luz, va a disminuir las posibilidades de neurotoxicidad en un recién nacido que tiene, aunque nos parece que prácticamente esto es así, pero la verdad que no hay trabajos que evidencien esto. Y algunos han planteado también de que podría tener alguna incidencia, algún trabajo en la producción de epilepsia o cáncer, pero tomémoslo, por supuesto, con pinzas, que hay un solo trabajo que habla de esto. Y la suspensión, hacerla cuando está debajo de 15 miligramos por ciento, y se hace de manera, o cuando se ha alejado del valor de el umbral de luminoterapia. Bueno, esto vamos a pasar rápidamente. La tecnología LED, por supuesto, es la que se aplica actualmente, y hay distintas formas de aplicar con, digamos, con colchas que se lo pueden volver al recién nacido, que den LED, formas portátiles o las formas en la incubadora. Bueno, y acá sí, esto tal vez les interese más, que es cómo ahora establece nuevos umbrales para tratamiento de acuerdo a la edad gestacional. Va cambiando, esto después hay que compararlo con las guías NICE, a ver cómo se aplica. Entonces va a tener un nivel para aplicar luminoterapia de acuerdo a edad gestacional cuando no existen factores de riesgo de neurotoxicidad, que son los que yo le nombré anteriormente en la diapositiva. Y fíjense que, por ejemplo, para 35 semanas, después de las 96 horas, estaríamos en 19, y ellos establecen para 40 semanas, para 96, o sea, el cuarto día de vida, 22. A mí nunca me gustó esto de establecer valores por encima de 20, pero bueno, esto es lo que dicen las pautas cuando no hay neurotoxicidad, estos son lo que dicen, pero
podríamos, por ejemplo, para niños que tienen, 37 semanas, está el 20, por ejemplo, y así va subiendo en los primeros días de vida. Fíjense que tiene también criterios para hasta las 2 semanas de edad de vida. Ahora, cuando hay factores de riesgo, esto baja. O sea que si es una isoinmune, si es una incompatibilidad grupal, un RH, o, o está séptico, o está inestable, bueno, ahí hay que bajar, o sea que se aplica lo de la edad gestacional, debajo de 38 o más de 38, y con factores de riesgo los umbrales caen. Esto también van a ver, es válido para las hexaminotransfusiones. Bueno, establece también criterios para hacer luminoterapia en la casa. Para esto dice que los chicos tienen que tener más de 38 semanas y más de 48 horas de vida, deben estar bien clínicamente, con una alimentación adecuada, no tener luminoterapia previa, y estar siempre debajo del umbral de luminoterapia. Cuando se acercan ya al umbral, ya considerar que tienen que ser internados, y la disponibilidad de un equipo LED sin demora. Y tienen que tener la capacidad de medir la bilirrubina en forma diaria. Esto acá no se hace mucho, pero en Buenos Aires hay, digamos, internar al recién nacido y separarlo de la madre o separarlo del grupo familiar. Bueno, después otro apartado habla de la hiperbilirrubinemia indirecta o prolongada, que es interesante poder medirla en recién nacidos después de los 7 días, cuando la bilirrubina total se acerca y está a 2 mg/% del umbral de luminoterapia. Dicen que ahí, cuando entonces hemos tenido una hiperbilirrubinemia indirecta prolongada, pedir a todo niño bilirrubina total, bilirrubina directa y CUMS, y un hemograma con reticulocitos, y considerar la posibilidad de que ese niño tenga una enfermedad hemolítica, un síndrome de hiperbilirrubinemia por lactancia materna, un hipotiroidismo, extravasación de sangre, estenosis pilórica, síndrome de Gilbert o síndrome de Krieger-Nadler. Son estas dudas que nos aparecen cuando tenemos bilirrubina que están cerca del umbral de luminoterapia y que aparecen después en la segunda semana de vida. Bueno, considerar estas causas. La monitorización del recién nacido. Monitorear cada 12 horas va a depender de la edad gestacional, de la edad del niño, de la edad gestacional y de si tiene factores de riesgo de neurotoxicidad. Esto lo que quiere decir es que un recién nacido que está internado debería ser monitoreado, observado cada 12 horas y mucho más frecuentemente si su edad gestacional es prematuro o hay factores de riesgo de neurotoxicidad. Si se eleva, siempre considera la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, y esto es cuando no encontramos una causa aparente, y ahí hablan de que, bueno, se están desarrollando métodos para secuenciación genómica de los pacientes que estarían predispuestos a tener una enfermedad hemolítica con deficiencia de glucosa 6-fosfato. La discontinuidad. Esto no es tampoco muy claro lo que dicen las guías, pero dicen que lo importante es que se tome una decisión de minimizar el tiempo de luminoterapia y de la separación con los padres y versus evitar el rebote. O sea, que tenemos que suspenderla tratando de que se haga la menor separación o el tiempo de separación posible, pero que tampoco implique que el recién nacido tenga que volver a internarse a las 48 horas. Entonces, esta decisión es la que se tiene que tener en cuenta en estos momentos. Se considera que el rebote es cuando vuelve a tener indicación de luminoterapia en las 72 a 96 horas posteriores al tratamiento. En general se presenta en recién nacidos cuando se han ido de alta en menos de 48 horas histéricos o tienen menos de 38 semanas. O se van de alta con una bilirrubina total prealta elevada. Y este rebote puede variar entre un 4 y un 24%. Entonces, que cada recién nacido sugiere la guía que se debe individualizar, sobre todo
cuando está cercano a un criterio de luminoterapia, cuando se acerca a 2 miligramos por ciento, y siempre considerando los factores de riesgo que puede tener. El seguimiento, dice hacer un seguimiento post-luminoterapia las 24 horas posteriores. Si presenta factores de riesgo que tienen menos de 48 horas de la indicación de luminoterapia o tiene hemólisis o CUM positiva, se puede solicitar cada 6 o 12 horas y se debe individualizar el seguimiento respecto a factores de riesgo y de la gestación. Bueno, y acá dice la escalada del cuidado e indicación de exsanguinotransfusión, que tiene que ver con que si ya empieza a superar la luminoterapia y sigue subiendo, y ya se acerca a los 2 miligramos por ciento de criterio de exsanguinotransfusión, ahí dice, ellos dicen medir la bilirrubina total cada 2 horas. O sea, consideran que si llega al criterio de exsanguinotransfusión, es una medida que hay que realizar en forma urgente y no dejar pasar mucho más de ese umbral. Siempre si no tenemos capacidad para realizar una exsanguinotransfusión segura, referir a un centro, o sea, tener protocolos con capacidad para derivar a ese paciente a un centro con exsanguinotransfusión, incluso para realizar luminoterapia durante el traslado. Eso dice la guía. Considerar la hidratación y si tiene una enfermedad isoinmune, se puede utilizar gamma globulina endovenosa a 0,5 a 1 miligramo por kilo y puede repetirse a las 12 horas. Esto evita la exsanguinotransfusión y hay dudas si aumenta la posibilidad de NEC. O sea que hay que usarla con criterio cuando tenemos un niño que no responde a la luminoterapia. Y el tratamiento con exsanguinotransfusión es urgente si hay signos de encefalopatía bilirrubínica, si pasó el umbral y no desciende con luminoterapia. Estos son los criterios, por ejemplo, de exsanguinotransfusión sin neurotoxicidad. Fíjense que ya lo elevaron más todavía y ahora lo elevaron hasta 27 en niños mayores de 38 semanas y así va bajando hasta 35, estaría en 24 y pico. Después era 96 y con criterios, con factores de neurotoxicidad, acuérdense, enfermedad hemolítica, etc. Estos criterios, por supuesto, descienden el umbral para realizar exsanguinotransfusión. Doctor, perdón Bueno, que lo moleste, sí. en 10 minutos se corta el Zoom. Ah, bueno. Entonces, ya voy cerrando. Realizar, si estamos con duda de realizar exsanguinotransfusión, se puede utilizar la relación bilirrubina-albúmina, que estos son los valores normales, no me voy a detener, están en las guías. Bueno, y todo esto lo resumen en ese algoritmo. El seguimiento post-alta, entonces, lo que nos dice al alta, considerar utilizar bilirrubina total o bilirrubina transcutánea en relación al umbral para indicación de luminoterapia y en factores de riesgo de neurotoxicidad, y considerar otros factores como la evaluación de la lactancia materna, pérdida de peso neonatal y el examen físico. Esto sería cuando el niño se ha ido sin un tratamiento con luminoterapia. Establece ahí los criterios de, digamos, qué hacer con cada valor que tenemos y a cuánto nos estamos alejando del valor de fototerapia, cada cuánto hay que pedir, digamos, dosaje de bilirrubina total. Y bueno, y ya para terminar, como que tiene que haber políticas de cada institución donde todas estas guías sean incorporadas, donde haya protocolo de evaluación, examen, bilirrubina total transcutánea, pesquisa, etcétera, un programa de fototerapia intensiva y que tenga un adecuado mantenimiento, el cuidado centrado en la familia, un protocolo para realizar una exsanguinotransfusión segura y si no, realizar una transferencia con luminoterapia de transporte, un seguimiento adecuado y al alta los padres deben recibir información verbal y escrita y deben estar educados respecto a signos de alarma para ictericia neonatal. Esto que era, ¿se acuerdan ese cuadro que habíamos hecho, ese virigrama? Ahora vamos a ver cómo lo transformamos para que sea adecuado a las guías actuales. Y para terminar, entonces, el Kernicter es una enfermedad rara, pero devastante y totalmente prevenible. Se deben realizar políticas para la prevención, como estas guías, para evitar el daño neurológico, porque aunque veamos y sean raras, existe, y son niños que son totalmente sanos, o sea que son eventos
que no debería ocurrir que un niño tenga alguna afectación neurológica por hiperbilirrubinemia. Enfatizar todo lo que estuvimos hablando, los programas de maternidad segura centrada en la familia, el soporte de la lactancia materna, establecer criterios de riesgo prealta, un seguimiento posalta y protocolos de tratamiento o transferencia en caso de ser necesario. Bueno, muchas gracias. Tenemos por ahí unos minutitos para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Están todos saludando. Tuvimos un montón de convocatoria y hay varias preguntas que se las voy a ir leyendo, ¿sí? Perfecto. Había una pregunta, dice Cristina, excelente la charla, muchas gracias. Mi pregunta es relacionada con la gamma globulina para enfermedad hemolítica. ¿Cuánto tiempo hay para indicarla? Se puede indicar en cualquier momento. Cuando estamos a 2 miligramos por ciento de requerir exsanguino transfusión y hay un antecedente de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que es 0AB o A o B el recién nacido, o la posibilidad de enfermedad RH, se puede aplicar, digamos, antes para evitar la exsanguino transfusión. Pero bueno, tiene un cierto riesgo. Vieron que algunos vieron necto, o sea que no es para hacerla como de rutina, si no vemos que haya un aumento en la, digamos, y que hay posibilidad de hemólisis. Como le dije, más de 0,2 miligramos por ciento o más de 0,3 miligramos por ciento en las primeras 24 horas. Bárbaro. Nidia también pregunta si en algún centro de Argentina se están usando estas nuevas tablas. No porque salieron en septiembre del 2022, así que, pero como si ustedes ven lo que fueron las primeras, son muy parecidas. Así que se vienen aplicando las del 2004, que han sido, y bueno, los criterios son los mismos, lo único que los umbrales ahora han cambiado. Yo creo que habría que ser un poquito prudente, ¿no? Y tal vez no ser tan exagerado como son esas pautas. Por lo menos creo que en las instituciones donde yo trabajo la vamos a aplicar con prudencia, tal vez subiendo un poquito el umbral, pero no demasiado. Perfecto. ¿Qué opina de la luminoterapia domiciliaria? Que me parece excelente si hay un buen sistema y si cumple esas pautas que dicen las guías. Primero, que digamos, no se pase de 1 miligramo del umbral. Si ya está pasando 1 miligramo del umbral, empieza a ser peligroso. Después, que haya la disponibilidad de un equipo en forma inmediata que vaya al domicilio. Y después que se pueda hacer un control una vez por día, todos los días, como mínimo. Esas serían las pautas que establece también claritas ahí, si existiera, y lo mejor es utilizar no el equipo grande que usamos en internación, sino estas colchas con luz LED, que lo permiten cubrir al recién nacido y que me parece que son tan efectivas como las otras. Perfecto. ¿Considera, doctora, alguna aplicación de smartphone segura? Por ejemplo, VMate. La verdad que yo no tengo experiencia en eso, no lo conozco, sé que se utilizan para medir el color y ver qué se hace, pero no tengo experiencia, la verdad, y estas pautas no hablan de eso. Bien. Le preguntan si en su experiencia tuvo algún caso de hiperbilirrubinemia por deficiencia de glucosa 6. Fosfato de hidrogenasa. Sí, glucosa 6 de hidrogenasa o relacionada con alguna metabolopatía. La verdad que no. No tengo experiencia, siempre lo leemos en los libros, pero no tengo disponibilidad fácil de... Creo que cuando hay una forma que es extrema o que sale de lo normal y no es RH, ni hay ninguna otra explicación, lo deberíamos pedir. La verdad que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, pero sé que en Buenos Aires se solicita y tienen por ejemplo, estuve averiguando ahora, lo pueden pedir en el laboratorio normal de las instituciones. Acá encontré que en la Fundación para el Progreso de la Medicina se hace, pero no sé si en otra institución pública se hace. Otra pregunta, ¿qué opina de la luminoterapia que no sería tan inocua y puede alterar el ADN? Esas son, viste, las precauciones que dice ahí. Esto no está probado,
yo creo que tenemos que aplicar lo que sabemos que funciona. La verdad que los niños actualmente, con esas luces LED que hay, no pasan las 24 horas de estar internados, en el 90% de los casos se van antes, y esto ha mejorado mucho. Ahora, si esto tiene consecuencias a largo plazo, la verdad que no lo sé. Las pautas ponen este énfasis en que podría tener una incidencia de cáncer o epilepsia posterior, así que bueno, hay que estar atento a eso, pero en definitiva lo que sabemos es que si sube mucho, sí hemos tenido niños con síntomas de encefalopatía hiperbilirrubinémica. Entonces la verdad que deberíamos ser también cautos, pero creo que tenemos que aplicar lo que sabemos. Hay una pregunta de, bueno, alguien levantó la mano de SAP. Si quieren hacer la pregunta, activar su micrófono. Bueno. Sí, ahí activamos el micrófono. Está muteado, SAP. Está muteado. Si quiere activar el micrófono. Bueno, habrá sido... Bueno, de todas formas, alguien que... Sí. Bueno, no, bueno, yo creo que es importante esto, revisarlas con criterio, estas nuevas pautas, no largarse con todas, pero sí ir tratando de ver si se pueden aplicar, si se puede haber criterios un poquito más de acuerdo a edad gestacional y factores de neurotoxicidad, tener en cuenta esto, y aplicarlo, digamos, ir aplicándolo de a poco y viendo qué resultados tiene. Hay, por supuesto, cuando el paciente ya tiene síntomas neurológicos, está la posibilidad de hacer potenciales evocados, o la resonancia nuclear magnética tiene determinadas lesiones que son específicas de Kernicterus, y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque la verdad, yo cuando empecé con esto, me relacioné con Butani, y me dio un video de los niños que habían tenido Kernicterus en Estados Unidos, y el Kernicterus realmente es terrible. Digamos, dicen que es un cerebro encerrado en un cuerpo. Recording Los niños stopped. tienen movimientos, digamos, son totalmente inteligentes, no hay trastornos, digamos, de tipo intelectual, pero no pueden mantenerse quietos, ¿no es cierto? Tienen estos movimientos coriotetoideos en forma frecuente. Así que creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la verdad que es un tema que sigue convocando, es un tema que sigue atrayendo a todos los neonatólogos, y me parece que fue muy claro y muy acorde a lo que estamos viviendo, o sea que me parece muy bien. Así que le agradezco que haya participado en nombre de CEFEN, de Laura y de todos los integrantes. Bueno, No sé si alguien les quiere agradezco mucho, preguntar disculpen algo si en más. una parte las dirime como medio rápido, creo que todos tienen acceso, creo que están en forma libre en internet, así que Sí. hay que ir analizando una por una. Tal vez con el CEFEN lo que podemos hacer es traducirlas y tratar de facilitar esto, pero creo que es importante que después de tanto tiempo donde no había nada nuevo de ictericia neonatal, bueno, vienen estas pautas a refrescar un poco el tema. Perfecto. Laura, ¿algo? Sí, solamente dos últimas preguntas que veo ahí como colgadas. Una, si preferimos luz azul o luz azul y blanca. Lo que se habla de las pautas es luz azul, no, que es diferente a la luz blanca, o sea que hay que aplicar, digamos, lo correcto, lo indicado es luz azul. Perfecto. Y la última pregunta que veo acá es si se usan los equipos transcutáneos en los hospitales de la provincia. Si quiere, contéstelo usted, porque... Bueno, Laurita lo conoce porque ella parte de su tiempo lo pasa en internación conjunta. Y bueno, sí, nosotros tenemos un equipo que lo medimos
lo hace el laboratorio, esa cosa rara que tiene la provincia, que se lo da al laboratorio, pero no al servicio de neonatología. Pero bueno, como tenemos buena relación con el laboratorio, en el Hospital Misericordia lo tenemos, y a todos los niños se le hace una valoración, y esto lo comparte con los médicos de neonatología para solicitar o no bilirrubina total. No sé, Laurita, si quería agregar algo respecto a esto, vos que estás todo el día ahí. No, que la verdad que nos ha cambiado bastante la visión y la forma de trabajo, porque al momento en que se le va a hacer el screening neonatal, a los pacientitos se les hace la transcutánea, tenemos bastante correlación entre lo que nos da la transcutánea con lo que nos da la bilis después. Entonces, bueno, es como nos hemos acostumbrado a trabajar así, la verdad que facilita muchísimo el trabajo, tanto para nosotros como para la... Sí, yo creo que es útil y debería ser incorporado. Es algo un poco caro, pero que lo compras una vez y ya está. O sea, me parece que por lo menos en el Hospital Misericordia lo tenemos. En la parte privada, por ejemplo, yo no lo tengo. Buenísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Como nuevamente agradecerle, doctor, muchísimo su predisposición. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. La verdad que estamos muy contentas con Fernanda y con todo el grupo de CEFEN. Agradecerle a mis compañeras. Y bueno, contarles que dentro de 15 días tenemos una nueva presentación del doctor Mariani. Ya les va a estar llegando la invitación. Así que bueno, este año creo que hemos hecho bastantes cosas y estamos muy contentas con eso. Muchísimas gracias en nombre de todo el grupo de trabajo de CEFEN y de Sociedad Argentina de Pediatría, filial Córdoba. Muchas gracias, Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, adiós.